Bienvenidos, yo me llamo Milton Barber Saldaña de la Facultad Politécnica. En este caso somos el grupo 3, el grupo de inversión de giro del motor AC, y vamos a empezar con nuestra exposición. Bueno, somos el grupo 3, como he dicho. Aquí estoy, Milton Barber Saldaña, Cristian Javier Puma Guasiri, Paul Flores, José Diego Goncorra Roja. ¿Qué es un motor de corriente alterna? En los motores de corriente alterna pueden ser inductivos como el arranque de inducción o capacitivos, también con arranque de inducción. Y también o capacitivo o con arranque por motor. Aquí tenemos la estructura del motor, en qué está compuesto internamente entre la bornera, el estator con devanado estatórico, eje del motor, cojinete, carcasa, atleta de refrigeración, motor de jaula de ardilla, flujo de aire de refrigeración y ventilador de refrigeración, que es la estructura interna del motor. Aquí también vemos lo mismo, como este ventilador gira cuando el motor se acciona una inducción electromagnética. Esto gira y hace que el motor funcione. Y entre ellos, ¿qué es lo que hace que el motor genere un movimiento? Es gracias al estator, porque hay unos devanados dentro de cada bobina, y el bobinado es parecido al estator, es el que gira en el eje, y las jaulas de ardilla, que son como unas barritas que están dentro del estator, y también son utilizados en una infinidad de sectores tales como la instalación industriales, comerciales, particulares, y su uso está generalizado en ventiladores, vibradores de teléfonos móviles, bombas de medios de transporte eléctrico, electrodomésticos, esmeriles, angulares y otras herramientas eléctricas, unidades de disco y etc. También los motores eléctricos pueden ser impulsados por fuentes de corriente continua o también por fuentes de corriente alterna. Entre ellos, los motores trifásicos, tenemos el motor con jaula de ardilla, motor de rotor con devanado, y los motores monofásicos, que son tan con anillo de sombra, con motores universales, con capacitor de arranque, con capacitor de marcha. Y los motores bifásicos, que son menos comunes y también existen. ¿Qué son los motores trifásicos? Son motores que tienen 3 líneas. ¿En qué se puede accionar? Por ejemplo, una inversión de giro. Un motor trifásico también se puede cambiar en sentido de giro porque hay que invertir 2 de sus fases de entrada. Esa inversión, si es fija, que funcione para un lado, se realiza como una placa de Borne. Pero si queremos que funcione para un lado o para el otro, esa conexión se realiza mediante contactores que modifican la entrada de corriente en el esquema de fuerza. Aquí tenemos un ejemplo, como el motor cuando nosotros conectamos este contactor. ¿Y cómo le hacemos para que gire a la izquierda? Esto alimenta, acciona la bobina y hace que el motor gire a la izquierda. Cuando está en marcha, esto queda como un cortocircuito y no gira a ninguna de las fases. Y cuando gira a la derecha, la bobina acciona, esto cierra el circuito y permite que esto gire hacia el otro lado. Lo mismo acá. Los motores trifásicos a la de ardilla. Estos motores también disponen del estator de 3 devanados, uno por fase, y cada devanado tiene 2 terminales, un principio y un final, que salen a la caja con 6 bornes, los cuales también son conectados entre sí y por tanto se pueden conectar como por ejemplo delta o estrella. Para inversión de giro, también de rotación, en un motor se puede cambiar estas 2 líneas, como por ejemplo el motor de jaula de ardilla tiene esta estructura, y lo que hace para que gire al otro lado es cuando vos alimentás, lo que hace la jaula de ardilla gira a la derecha. El rodamiento estatórico también induce
la inductancia y los imanes están entre el otro lado. Y el rodamiento es lo que hace que esto sujeta a los otros componentes y hace para que no se desgaste. Aquí tenemos su tapa y eso. El motor trifásico o motor de vanado son los que constituyen las tres bobinas que internamente están conectadas entre ellas. Los extremos libres de la bobina del rotor van conectadas también a un reostator trifásico a través de tres escobillas en contacto con tres anillos rozantes que van montados en uno de los extremos de la flecha. La fuerza electromotriz inducida en la bobina del rotor hace circular una corriente eléctrica que es controlada por la resistencia del reostator y el trifásico. Cuando nosotros aplicamos la inversión de giro, el sentido invierte exactamente igual, como lo hace también el cambio de motor trifásico o la ardilla, o sea, intercambiando entre sí la terminal del motor se conecta con la línea. En cambio, los motores monofásicos son alimentados también por una sola línea que pueden funcionar en diferentes voltajes. La inversión de giro a un motor monofásico no vale con invertir también los polos. Para cambiar el giro también se modifican algunas de las conexiones en el condensador de arranque. Entre los motores también tenemos los universales, que son en realidad motores que de corriente continua de conexión sería aplicado con una corriente alterna monofásica. Se utilizan cuando son necesarias elevadas velocidades, como es el caso de la agujerodora, licuadora, aspiradora, lustradora, aspiradora de mano. Estas elevadas velocidades permiten una elevada fuerza tangencial. Estos motores, a pesar también de su pequeño tamaño, desarrollan una elevada potencia. Y en el sentido también que por la máquina, dado que él define el corte de una herramienta agujeradora, licuadora, pulidora, o en el sentido también del flujo del aire como la aspiradora. Sin embargo, también es posible cambiarlo a inversión de giro. Un motor universal también, como la bobina del campo en el estator, se conecta en serie de tal manera que los campos magnéticos producidos de una se sumen, como una serie conectada en serie mediante la escobilla o con la armadura del rotor. De acuerdo como esta es entre la corriente en la armadura será el sentido del giro del motor. Por lo tanto, si se desea invertir el giro, basta con cambiar las conexiones de las escobillas del rotor. Aquí tenemos un motor universal, el colector de las delgas, la escobilla y como un circuito electrónico acá abajo. Esto es lo que hace, por ejemplo, si nosotros queremos trasladar por la derecha, taladrar por la derecha, hay otra función también de taladrar a la izquierda y ya. La inversión de giro de motores, como he dicho, también se le puede invertir, pero cuando la bobina se conecta acá, el motor se gira a este lado, y si nosotros conectamos al otro polo, también gira al sentido contrario. En el modo invertido también de giro motor es conmutar las conexiones de las escobillas o carbones, y se le dice. Los motores también con anillo de sombra es un tipo de motor que está definido por la posición del anillo de sombra dentro del núcleo del motor. Estos motores son de pequeña potencia y se construyen específicamente para las aplicaciones determinadas, por lo tanto es posible obtenerlos como repuesto o artefacto eléctrico para los que fueron construidos. En inversión de giro es posible también cambiar el sentido, es como una bobina. Pero esto cuando acciona pistone en fase neutro, esto hace girar, induce electromagnetismo. Y los motores con capacitor también con arranque son habitualmente que se encuentran en el comercio y son de ese tipo. Y son también construidos con un capacitor de arranque o interruptor centrífugo. Debemos recordar que también este tipo de motores, el capacitor solo está en el servicio del breve periodo de arranque, y como luego alcanzar el 80% de su velocidad nominal. Si es desconectado el interruptor centrífugo, este tipo de motores requiere que se detenga antes de conectarlo para la contramarcha. En inversión de giro, cuando el motor tiene accesible los cuatro terminales iluminados, significa que puede funcionar en ambos sentidos del motor.
Si el motor se aplica con una máquina que requiere un solo sentido de giro, por ejemplo el motoconvergador o mezcladora de hormigón, la conexión se hace firme mediante los empalmes debidamente aislados. Si el motor también se aplica en una máquina o sistema, requiere ambos sentidos de giro, como la cinta de transporte en ambas direcciones, la persiana, los portones, la montacargas y etc. Si es necesario un dispositivo que invierta la alimentación entre una bobina del motor, ya sea habitualmente mediante un conmutador, automáticamente en fines de carrera, contactores, relés o temporizadores, como es el caso del lavarropa. En cambio, en motor que está definitivamente construido, por ejemplo los motores con capacitor de marcha, no requiere una inversión también de marcha, sino como es el caso del ventilador, centrifugador o motocompresores. El fabricante del motor saca el exterior, los dos extremos a los que aplicarle la tensión nominal, y harán que el motor siempre gire en la misma dirección. En este tipo de motores generalmente son construidos por el mismo fabricante, ya que van a instalarlos regularmente cuando se comercializan solo como repuesto. Estos motores con capacitor de marcha, por ejemplo, lo de la lavarropa, lo que no requieren el motor que detenga, como puede ser de inmediatamente a la maniobra o el cambio de giro. En la figura anterior también hemos esquematizado este tipo de motor monofásico. El bifásico es un motor especial que son dos líneas de corriente y una tierra, dos fases. La primera carga de un capacitor nominalmente sube a 240 voltios para dar el pulso primario de movimiento, y la segunda fase que mantiene la corriente fluida para el uso del motor, y la corriente alterna que no quiere el lado positivo y un negativo, como la corriente que sale de la casa. Aquí está su tabla de los motores de corriente continua, cómo funciona, y los motores de corriente alterna, su comparación, su potencia de motor. En este control de giro de sentido de motores es una gran herramienta de ingeniería de control, por ejemplo, con aplicación de elevadores, grúas, ventiladores, etc. Por lo tanto, es indispensable que la práctica de control de giro mediante contactores. Aquí también hemos visto como la parte del motor trifásico, carcasa, estator, rotor, y la parte del motor de corriente alterna monofásico, que es lo mismo, pero su comparación son las escobillas. Y algunas cosas que son más reducidas que la corriente alterna trifásica. ¿Qué ventajas tiene la corriente alterna? Entre ellos, los generadores de motores baratos y eficientes, posibilidad de transformar su tensión de manera simple y barata, como los transformadores, posibilidad de transporte de grandes cantidades a la larga distancia con un mínimo sección de conductores, a la alta tensión, y posibilidad de motores muy simples, como el motor de inducción asíncrono de rotor en cortocircuito, desaparición o minimización de algunos fenómenos eléctricos indeseables, como la magnetización en las máquinas, polarizaciones, corrosiones electrolíticas o pares metálicos. Este es nuestro esquema en cómo lo vamos a trabajar en el siguiente proyecto. En este caso, en nuestro grupo ha hecho un proyecto similar a esto, pero conectándolo como un trifásico, un pulsador de marcha, dos de estos que es de derecha, el otro es de izquierda, y nosotros lo vamos a simular en el cadecimo. Aquí, por ejemplo, estos son nuestros disyuntores, la conexión de relé, también los contactores, la conexión del contactor, sí, la luz de piloto, de inversión de giro, de marcha y de cuando el motor necesita mantenimiento, o luz piloto cuando es de emergencia. Ahora activémoslo. A ver. Sí. Aquí tenemos, lo activamos acá. Para que el motor gire en el sentido izquierdo, apretamos este pulsador S2. Y nuestro motor gira al lado derecho. Aquí apreté, S2 es derecho. Porque las conexiones, cuando esto alimenta acá,
esta bobina se cierra y esto se abre y hace que el motor alimente la bobina y gira al sentido derecho. Esto es nuestro pulsador y pulsamos en el sentido inverso, S1. Aquí vemos que el motor gira en el sentido inverso porque las conexiones, esta se abre, esto se alimenta, se cierra y esto gira en sentido inverso. ¿Y qué pasaría si el motor si apretamos otro pulsador? No acciona, pero sí alumbra en la luz piloto del otro, pero sigue funcionando así. Lo apagamos y hacemos una prueba. Por ejemplo, si nosotros si el motor fallara, activamos el de emergencia, esto se cierra y este relé acciona al otro lado, que es la luz de emergencia. Y así esto se representaría en, por ejemplo, la conexión de un motor monofásico con inversión de giro. Lo dicho por mi compañero, yo voy a explicar cómo está conectado el tablero. Sacando energía eléctrica de la fuente, energizamos la térmica monofásica. La térmica monofásica va al botón de parada o de stop. Del botón de stop se dirige, como se puede apreciar en el diagrama, se dirige a los botones de control de los dos, que son izquierda, parada, derecha, parada. Y después seguimos a los contactores. Como se puede apreciar, al apretar se energiza uno. Paramos y cambiamos. Después de los contactores va al neutro. En sí teníamos planeado controlar un motor, pero debido a complicaciones con el laboratorio no pudimos acceder a uno. Así que, como se puede apreciar, tratamos de simular el motor con estas tres luces. Y como dichas luces son monofásicos, sacamos energía de la monofásica y energizamos esto en puenteado. Y de la térmica trifásica sacamos al contactor y, como se puede apreciar con dificultad, hemos puenteado los dos contactores, tanto por la entrada como por la salida. Y eso sería todo. Bueno, aquí estamos con el compañero que es Paul Flores. Cristian Javier Puma. Y aquí tenemos a nuestro compañero José Diego Morales. Bueno, buenas tardes, ingeniero. ¿Cómo está? Hoy lo que vamos a hacer es poner motores de inversión de giro, motores AC, que son trifásicos. Bueno, ¿qué son los motores de corriente alterna? Los motores de corriente alterna pueden ser inductivos, de arranque, inducción o capacitivo, de arranque condensador. Bueno, los motores se componen con algunos componentes, como podemos ver aquí, los estator, los combinados y la jaula de arriba. También los motores se pueden dividir en lo que son los motores de corriente alterna o corriente directa. En los motores de corriente alterna podemos hacer la variación de giro. En cambio, en los motores de corriente directa no se puede hacer esa variación. Bueno, esto sería lo que son las ventajas de los motores de corriente alterna. Bueno, en corriente alterna, ¿qué podemos ver la ventaja? Que bueno, en el momento de utilizar es más accesible. También hacer el mantenimiento de los motores alternos es más factible y menos costoso que los de motores de corriente directa. Igual vamos a hablar lo que son los motores paso a paso. En este caso se lo voy a dejar a mi compañero Cristian, que le va a explicar lo que son motores paso a paso. Voy a explicar dónde podemos ver las inversiones de giro. Aquí tenemos el diagrama de inversión de giro de línea trifásica. Las inversiones de giro lo vemos en lo que es los ascensores, el entorno,
botones con registro y la cinta transportadora. ¿Cómo funciona la inversión de giro? La inversión de giro funciona cuando un contactor está activado. Para que el otro pueda hacer la inversión tiene que ejercitarse el otro para que el otro pueda accionarse. Aquí tenemos todos los materiales que hemos ocupado para la inversión de giro, empezando desde aquí, de termomagnético, aquí simulamos el motor con las luces con un térmico trifásico de 20 amperes. A continuación, mi compañero va a explicar toda la instalación y el procedimiento de los contactores hacia la luz del piloto.